Entonces ya, como les dijo Diego, ese es el título de mi presentación el día de hoy. Es más que todo acerca de lo que hacemos en el grupo de investigación al que pertenezco, denominado el Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica, donde nos dedicamos a estudiar más que todo el metabolismo de parásitos de alta importancia en salud pública aquí en Colombia. Ya vamos a ver por qué. Listo, este es el contenido que tenemos. En primer lugar, vamos a ver qué son los parásitos, qué son los protozoarios, qué son los parásitos protozoarios y cómo se estudia. Posteriormente vamos a ver esos modelos de estudio, cómo son tratados en el laboratorio de investigaciones básicas y estos son los modelos que utilizamos. Y finalmente, lo que se ha hecho en el laboratorio, algunos de los resultados, porque pues no puedo ser tan profunda en lo que se ha hecho, y unas conclusiones y si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces comenzamos. No sé si para todos es claro lo que es un parásito, pero en caso de que no, estos son organismos que viven a expensas de un hospedero y además de eso dependen de este para completar su ciclo de vida. Esto quiere decir que sin este hospedero es muy probable que ellos no persistan y también es importante resaltar el tipo de relación que tienen los parásitos. Estos parásitos se están beneficiando y como dice en resaltado a expensas, es decir, que está afectando de manera negativa a su hospedero. Tenemos diferentes grupos de seres vivos que se dedican o que tienen este modo de vida parásito. De hecho, en todos los dominios de la vida existen. Especialmente son de notables los protozoos, los animales y las plantas. Sin embargo, también aquí hay una acotación importante que hacer y es que no solamente estos grupos que les traje acá son aquellos que son parásitos, sino que también hay otros grupos de seres vivos, como por ejemplo hemos escuchado mucho los hongos o las bacterias cuando vamos al médico y estamos enfermos. Esto puede verse como un tipo de vida parásito, sino que los científicos han decidido llamar a esto más que todo un patógeno, ¿cierto? Que a expensas de su hospedero y afectando su salud y bienestar está persistiendo esta especie. También es importante aquí aclarar que este término parásito se utiliza más que todo para organismos eucariotas. No sé si para todos es claro lo que es un organismo eucariota. Es un organismo cuyas células o cuya única célula posee un núcleo verdadero, es decir, que la información genética, nuestros genes, lo que heredamos de nuestros padres, está encapsulado en algo que se llama la envoltura nuclear y que lo separa tanto física como, eh, perdón, físicamente, y esto nos otorga una mayor protección y una mayor regulación. Listo. Los parásitos, como ya les dije, viven a expensas de los pero y por lo tanto van a causar, perdón, es que no veo bien la presentación, ya, causan daños o enfermedades en el hospedero, como podemos ver, por ejemplo, los hongos que son parásitos o patógenos de plantas que causan este tipo de muerte en las hojas, o por ejemplo, cuando tenemos una amibiasis y sufrimos de un dolor de estómago o algo pasó con nuestra microflora intestinal y por ello tenemos contracciones involuntarias de nuestro sistema digestivo. Los grupos de seres vivos más amenazantes para la salud pública la actualidad son los protozoos, los helmintos, no sé si han escuchado a veces cuando dicen que uno tiene gusanitos en el estómago, quiere decir pues que tiene este tipo de parásitos, o también hay los denominados ectoparásitos, que son ya organismos un poco más grandes, animales, insectos, y estos insectos tienen la capacidad de también vivir este modo de vida parásito. Hoy nos vamos a enfocar en los protozoos y por eso también les traje la pregunta, ¿qué son protozoos? Pues no sé si alguno sepa lo que es un protozoo. Pues si quiere me puede avisar por el chat que yo estoy pendiente, pero los protozoos, perdón, no me suflo ya, sí. Antiguamente estaban clasificados en el reino protista, como podemos ver aquí, en los 5 reinos de la vida. Antes, en los 80s y 90s, esto era la clasificación que se tenía, que era el reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino monera, que le conocían a las bacterias, a las arqueas, y a los protistos. Sin embargo, se ha visto que esto no tiene una justificación correcta a nivel filogenético, es decir, por nuestra
información genética se ha confirmado que no es cierto que se puedan clasificar todos dentro de ese mismo reino. Y por ello, aquí les muestro en la actualidad cómo se clasifican. Aquí podemos ver únicamente organismos eucariotas, por lo que vamos a descartar las bacterias y las arqueas, que son organismos procariotes, es decir, que no contienen a su información genética en un núcleo. Y dentro de los eucariotes tenemos toda esta clasificación. Acá podemos ver a los animales, a los hongos, a las plantas, y podemos ver que a pesar de que los protistos antes eran un solo reino, todos estos son protistos. Todos estos están clasificados como protistos, como podemos ver acá, las amebas. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en estos tres filos, que es la clasificación taxonómica que va debajo de los reinos, y son estos: Euglonozoa, Metamónada y Alveolata, que son filos muy importantes, ya que hay gran diversidad de especies que son parásitos para el humano. También cabe resaltar que algunos de estos grupos, como Euglonozoa y Metamónada, son grupos basales en términos evolutivos, es decir, que divergieron, que están presentes desde hace muchos millones de años sobre la faz de la Tierra. Ahora, los protozoos, como ya les comenté, son eucariotas, pero hay algo muy importante y es que son unicelulares, o así se les clasifica normalmente. Sus células tienen una longitud de aproximadamente 50 micrómetros, es decir, son células que únicamente son posible visibilizarlas a través de un microscopio, y son organismos heterotróficos. ¿Qué significa heterotrófico? Que obtienen sus nutrientes a partir del consumo de otros organismos, es decir, no son capaces de, por ejemplo, como las plantas, hacer fotosíntesis y a partir de la luz del sol fabricar sus propios nutrientes, ¿cierto? Entonces tienen que consumirlo de otros organismos vivos. Aquí les traje algunos ejemplos que tenemos de protozoos que de pronto han escuchado, por ejemplo, las amibas o los paramecios. En algunas prácticas de biología del colegio se les muestran estos organismos. ¿Listo? Ellos pueden habitar diferentes contextos. Pueden ser organismos de vida libre, es decir, simplemente que están, por ejemplo, en una laguna, o ellos también son parte importante del zooplancton que existe en el mar, que es lo que consumen, por ejemplo, las ballenas y muchísimos organismos marinos, y se dedican simplemente a persistir cazando otros organismos de su mismo tamaño o parasitando a otros. Y aquí es donde viene el otro modo de vida, ser parásitos. En este caso pueden ser parásitos obligados o facultativos. Los parásitos obligados son aquellos que no pueden sobrevivir a menos de que lleven a cabo este modo de vida, y hay algunos facultativos que pueden quedarse, digamos, en una parte de su ciclo de vida libre, y bajo ciertas condiciones van a parasitar al hospedero y van a continuar y completar de esa manera su ciclo de vida. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí importante aclarar que aunque se dice que todos los protozoos son unicelulares, como siempre en biología se encuentran excepciones, y es muy interesante porque se han encontrado algunos protozoos que son coloniales, es decir, que varias células se reúnen y viven juntas en una relación como de comunidad, y esto hace que pues sea interesante estudiarlos porque son los principios de lo que podría llegar a ser un organismo multicelular. Listo. Ahora, los parásitos protozoarios es como una combinación de lo que les acabo de decir en ambas diapositivas. Son eucariotas unicelulares cuyo ciclo de vida necesita el hospedero para completarse. Para completarse es importante. Puede que haya una parte de su ciclo de vida que se pueda dar de vida libre y repetirse así, pero una vez se encuentren al hospedero van a completar todo ese ciclo de vida. Aquí tenemos tres ejemplos. No sé si lo han escuchado: el agente causante de la amibiasis, entamoeba histolítica; Cryptosporidium, que da una enfermedad muy común en países sobre todo desarrollados, parecido a la amibiasis; y Balantidium coli, que también da algo, son todos como parásitos gastrointestinales. Hay modos de propagación muy variados, y cuando me refiero a modos de propagación es cómo van a llegar a ese hospedero, ¿cierto? A través de qué método van a llegar al hospedero. Hay algunos que, por ejemplo, a través de un vector. No sé si conocen, por ejemplo, el caso de la leishmaniasis, o, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas. Esas son propagadas a través de un vector, es decir, de un animal que nos pica y que nos transfiere a través de su saliva estos parásitos. También hay otros que simplemente es por alguna superficie contaminada, alimentos contaminados, como podemos ver ahí, perdón, aquí.
Que hay diferentes modos de propagación, no necesariamente es únicamente por vectores, también puede ser, por ejemplo, transmisión fecal oral, por ejemplo, esto se da mucho en los animales, en los perritos o gaticos, que a veces ellos se comen el popó de otros perros o de otros gatos, y a través de eso se transfieren esos parásitos. Listo, también algunos predadores que cazan a su presa y su presa está infectada y ellos se infectan por consumir su organismo. Y también puede ser directa como la ven acá, que por ejemplo de persona a persona también hay algunos casos en donde se pueden propagar. Algo muy importante es que para la gran mayoría de parásitos protozoos no hay en la actualidad ninguna vacuna ni ningún tratamiento que sea completamente efectivo contra los parásitos. Hay algunos intentos, por decirlo así, de vacuna, pero que se ha visto que no son completamente o la mayoría eficientes contra los parásitos. Y por esto es que se resalta la necesidad de estudiar un poco más a profundidad esos parásitos y sobre todo ver en dónde podríamos atacarlos, ¿cierto? Y para poder saber en dónde a nivel molecular utilizamos el metabolismo. Para verlo un poco más en contexto de cómo nos afectan estas enfermedades causadas por parásitos, vemos aquí la distribución de 4 de las más importantes enfermedades: malaria, trypanosomiasis, leishmaniasis y schistosomiasis. Podemos ver que sobre todo en el continente africano y el continente americano, con algunos, por ejemplo, el Mediterráneo del Oriente, que tienen una alta incidencia de estos parásitos, especialmente pues podemos ver en África. También esto es dado por la calidad de vida y por las condiciones de higiene. Ay, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Abrí el micrófono. Listo. Bueno, creo que no tienen preguntas, entonces va a proseguir. En la actualidad se conoce que hay aproximadamente 400 especies que se han identificado como parásitos de humanos y de importancia. Y también aquí les traigo una lista de enfermedades que son ignoradas y de enfermedades en específico tropicales, que son las que nos enfocamos en el laboratorio. Especialmente la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. También se explora un poco de la malaria, pero sobre todo estas dos que son las que más inciden en nuestro país. Como pueden ver, cuando se dice que son ignoradas es porque no hay muchos tratamientos para esto, los tratamientos no son eficientes, los gobiernos no designan mucho presupuesto a la exploración de estas enfermedades, como no son una prioridad dentro de la salud pública a pesar de la alta incidencia. Y en Colombia, como ya les comenté, como podemos ver acá, hay una alta incidencia de muchos de estos parásitos, de casi todos, dado también por la posición geográfica y también por las condiciones climáticas de nuestro territorio. Y es por eso que debemos ponerle un poco más de atención a estos parásitos y explorarlos de una manera mucho más rigurosa para encontrar soluciones hacia estos problemas. La parasitología es la ciencia que se encarga de estudiar a los parásitos y no solo a los parásitos en su biología, en su ciclo de vida, sino también la relación que tienen con sus hospederos y con el medio ambiente, cómo se están afectando unos a otros y de pronto en esas influencias que se tienen, cómo se pueden modificar para poder controlar las poblaciones de estos parásitos. Entonces tenemos diferentes enfoques en la parasitología. La primera es la parasitología médica, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, que es la que se encarga de estudiar o de explorar los parásitos que son de alta relevancia médica, que causan enfermedades. La zooparasitología es el sinónimo, pero en versión animales no humanos. Y la fitoparasitología en especies de plantas. Como les dije, nos vamos a enfocar en la parasitología médica de protozoos, porque allí es donde llega el Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica, en donde le hemos dado un enfoque bioquímico buscando posibles blancos farmacológicos en el metabolismo. Y cuando digo posibles blancos es qué proteínas o qué moléculas de los parásitos pueden ser posibles blancos para que sean atacados y de esa manera acabar con la vida del parásito. Entonces, los modelos que se han utilizado en el Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica son el género Leishmania, es decir, más de una especie de Leishmania, Trypanosoma cruzi, Plasmodium falciparum, Giardia intestinalis y Trichomonas vaginalis. Les voy a exponer estos 4 debido a que este pues es
algo sobre lo que se está en este momento comenzando, por decirlo así, a ser explorado. El primero es Plasmodium falciparum, no sé si para alguno sea familiar el nombre. Este pertenece al filo denominado como apicomplexa, uno de los que le resalté en el árbol filogenético que vimos más atrás. Este es un parásito intracelular, es decir, que habita dentro de, en este caso, los glóbulos rojos de nuestra sangre y que ocasiona la enfermedad conocida como la malaria, la cual yo creo que es conocida para todos, o por lo menos el nombre les es familiar, ya que es una de las enfermedades infecciosas más extendidas a nivel mundial, como podemos ver en el mapa que les mostré anteriormente, tiene una alta incidencia en todos los continentes, no solo en los continentes que tienen áreas tropicales. Como tal, su morfología es bastante compleja, cuenta con dos estadios, uno denominado merozoito y otro oocisto. Este es el ciclo de vida que ellos llevan a cabo, como podemos ver es transmitido mediante un vector hacia el humano. Cuando lo pica, en sus glándulas salivares se encuentran estos parásitos y nos van a transmitir la enfermedad, la cual en primer lugar se va a ubicar en las células del hígado o hepatocitos, y aquí se van a empezar a proliferar, posteriormente causan la lisis de la célula y unos días después van a infectar a los eritrocitos o a los glóbulos rojos para seguir con su ciclo de vida. Como podemos ver acá, pueden continuar durante un tiempo o pueden diferenciarse y cuando un mosquito vuelva a picar a este hospedero que está enfermo, vuelve y toma esos parásitos y así se sigue replicando el ciclo de vida del parásito. Podemos ver que no solamente eritrocitos, sino también las células que vienen antes de los eritrocitos, antes de que los eritrocitos se vuelvan eritrocitos, se llaman reticulocitos, y en ese estadio, antes de que se desarrolle o se diferencie en eritrocito, pueden infectar estas células a sí mismas. Y por ello llamamos cuando tienen más de un hospedero y cuando tienen más de una morfología, podemos llamar a un ciclo de vida como complejo, ya que el organismo cambia completamente su morfología y es mucho más difícil de seguir en este caso. Podemos ver acá la epidemiología de la malaria, donde vemos que incide sobre todo en países tropicales y en países más bien hacia las áreas septentrionales no se ha pues visto una gran incidencia de la enfermedad. En total, hasta el 2020 se han encontrado 241 millones de casos y se han alcanzado hasta 583.000 muertes a causa de esta enfermedad. En América, la especie que causa la mayoría de los casos es Plasmodium vivax, sin embargo, es también causado por Plasmodium falciparum. Algunos de los síntomas que tiene la malaria es fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y vómitos. Pero digamos que hay algunas personas que sufren únicamente estos síntomas por unos días y posteriormente se curan. Sin embargo, si estos síntomas persisten, pueden llegar incluso a terminar en anemia y en daños a los órganos, porque como pueden ver acá, ya me devuelvo, cada vez que estos organismos empiezan a proliferar, van a por decirlo así, explotar las células y los glóbulos rojos y por eso las personas sufren de anemia, porque se les están acabando esos glóbulos rojos ya que el parásito empieza a romperlos todos. Listo. Ahora tenemos a Leishmania. No sé si lo conocen o si les parece conocido. Este pertenece a una clase que se llama Kinetoplastea. Su hábitat es más que todos los trópicos, como vamos a ver, y tiene, digamos que, dos subespecies. Podemos ver que tiene bastantes especies y 20 de ellas, que son bastantes, son parásitos de humanos. Esas especies más que todo se clasifican por el lugar en donde se han identificado. Causan la enfermedad conocida como leishmaniasis y están asociados a la transmisión mediante estos dípteros, es decir, mediante estos géneros de zancudo. ¿Listo? Este es para, digamos, el Nuevo Mundo, es decir, en las Américas, y en el Viejo Mundo esta es el género de mosquitos que pica a la gente y que les transmite el leishman. Podemos ver aquí la mayoría de las especies o las especies más importantes y nos vamos a enfocar en Leishmania brasiliensis. Aquí como podemos ver los diferentes zancuditos que al picarnos y tomar nuestra sangre a la vez nos están dejando un regalito.
Este es el ciclo de vida que tenemos en Leishmania. Podemos ver que también es un ciclo de vida complejo, dos hospederos, diferentes morfologías o estadios, un estadio intracelular, que es el que invade macrófagos, que son células de nuestro sistema inmune, y otro que es un estado móvil, como pueden ver acá tiene un flagelo, es decir, para moverse, y se le denomina promastigote y es el que se encuentra cuando está en el mosquito. La leishmaniasis es una enfermedad que puede tener consecuencias, por decirlo así, suaves, medianas o muy graves. Vemos acá. Cuando es cutánea, simplemente son manifestaciones en la piel, ulceraciones, los síntomas son muy sutiles y a los pocos días puede que se cure. Sin embargo, si sigue evolucionando, se puede convertir en mucocutáneas cuando empieza a invadir esos tejidos y puede que eso se dé mucho tiempo después a que uno lo haya adquirido como una leishmaniasis cutánea y se empiezan a perder tejidos, sobre todo se ha visto localizados en la cara. Y cuando ya se vuelve un caso muy grave, visceral, esto ocurre sobre todo en niños y personas inmunosuprimidas, es cuando ya los macrófagos empiezan a diseminarse por todo el cuerpo y que contienen a los parásitos y ya empieza, por ejemplo, a tener hepatosplenomegalia, que es la hinchazón y, desproporcionada del hígado, y también infecciones ya empiezan no solamente a afectar el parásito, sino que eso invita a otros patógenos a aprovechar esta situación de debilidad del cuerpo, que están las defensas bajas y se provocan infecciones generalizadas, es decir, de más de una especie y en todo el cuerpo. Podemos ver acá en estos mapas hasta el 2017 cómo se comportaba. Eh, Vemos que la cutánea es la que más se da en nuestro país, aquí como está en rojito, que es la más leve, sin embargo, también tiene una parte importante de la que es visceral, que es el caso más grave. Hay aproximadamente 12 a 15 millones de contagiados, como podemos ver si lo ponemos en contexto, por ejemplo, con la pandemia actual, en donde hubo millones, por ejemplo, de muertes. En este caso se están teniendo 70.000 muertes al año y pues esta enfermedad lleva muchísimos años, por lo que lleva muchísimos muertos y una gran consecuencia para la salud pública. Y también se estima que hay 1.000 millones de personas que están en riesgo de contraer la enfermedad. Ahora pasamos a Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es también de la misma clase que les comenté de Leishmania, se parece, pero este es extendido por insecto de un triatómino, que es el que al picar y él apenas está picando y apenas está absorbiendo la sangre defeca y en sus heces es donde se encuentran los parásitos. Habita sobre todo esta especie de Trypanosoma en el continente americano y el causante de la enfermedad de Chagas y igual que Leishmania tiene tres estadios. Uno que es intracelular, es decir, que está dentro de las células de los hospederos y otro que son extracelulares, otros dos. Aquí podemos ver más o menos cómo se ve y estos son algunos de los signos que muestran las personas que contraen esta enfermedad o que contraen al parásito. Y estos son los diferentes estadios, el epimastigote, amastigote y tripomastigote. Como pueden ver, cuando ellos sacan su flagelito es porque están más en el insecto, más que todo, o están intentando llegar, por decirlo así, nadando para llegar a la célula del hospedero, que en este caso también son macrófagos. Aquí ya es cuando empieza la parte de amastigote, ellos retraen su flagelo y comienzan su división, eh, empiezan a dividir sus células y lo hacen de una manera tan excesiva que revientan a la célula del hospedero. Y allí es cuando ya vuelven a seguir, digamos, aquí pueden repetir este ciclo varias veces y también se pueden ir mediante el torrente sanguíneo hacia las partes periféricas, donde cuando el triatómino absorba la sangre de esta persona, vuelva y tome a esos parásitos. ¿Listo? Normalmente los vectores no son afectados por los parásitos. Ellos no tienen ningún tipo de afección, digamos, a la salud del organismo por llevar a estos parásitos, como si lo hacen en el hospedero humano. Como les dije, estos son hemípteros, estos son los bichitos que transmiten
la enfermedad de Chagas. Pero también se puede dar, por ejemplo, si una madre embarazada es picada por el triatómino, le puede incluso transferir a su hijo los parásitos. Se ha visto en algunos casos. Y también por transfusiones de sangre, por lo que uno debe ser muy cuidadoso cuando recibe transfusiones de sangre. Cuando entra el parásito, en donde se ha visto que más o menos hay 8 millones de personas que son afectadas por esto, se pueden dar diferentes casos. Al mismo, como la leishmaniasis, ocurre de manera parecida. Pueden haber chagas que son agudas. Ay, perdón, ¿alguien quiere preguntar? Eso no te incumbe. Bueno, creo que no. Bueno, cuando sea el chagas agudo, es digamos que algo muy, como vimos ahí, el chagoma, que es esa inflamación de algunas partes del cuerpo, algunas extremidades en el cuerpo, y las lesiones que vieron el ojo hinchado de la chica en la otra foto, también se puede dar. Y esta es, digamos, la fase aguda. Luego hay una duración incierta donde no se sabe si ya se curó el Chagas o si le puede dar. Y si esto sigue así, incluso puede llegar a causar la muerte. Por otro lado, si se da el síndrome de Chagas crónico, que puede ser a partir de esa fase de incertidumbre que se da la fase crónica, puede ocurrir muchos años después, por lo que ya se ve el gran riesgo que tienen estas enfermedades, que no es algo inmediato que se ve, sino que puede ocurrir muchísimos años después y uno ni darse por enterado. Y puede que incluso no tenga ningún síntoma o se puedan dar problemas cardíacos y hasta digestivos, y eso también puede conllevar a la muerte. Hay más o menos 10.000 muertes al año por causa de la enfermedad de Chagas. Y aquí podemos ver, como les dije, es más que todo en el continente americano, podemos ver que la Amazonía colombiana está altamente afectada por esta enfermedad. Finalmente tenemos a Giardia intestinalis. Esta es una de las principales causas de es la principal causa de giardiasis, pero una de las causas principales de cuando uno va al doctor por una diarrea. Tiene dos estadios, otro también que es como de, por decirlo así, huevito, que se le llama quiste, y otro que se llama trofozoito, que ya es más móvil, como pueden ver acá tiene sus flagelitos. Eh, Afecta no solamente al humano, sino que estas especies de Giardia también pueden ser transmitidas entre diferentes animales y la especie humana. Como pueden ver acá, hay algunos que son específicos para diferentes animales, pero también hay unos que se pueden transferir, por ejemplo, el gato o el perro desde nuestras mascotas hacia nosotros y viceversa. Aquí vemos la morfología del parásito, no voy a enfocarme mucho en esto. Lo importante es que uno ingiere, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos alimentos que uno come comida en la calle, si la persona que preparó esa comida no se lavó las manos y de pronto entró al baño y tenía giardiasis, pues estos quistes van a estar en la materia fecal, y si uno los ingiere, estos quistes son los que van a causar la giardiasis. Y después se convierte en que pueden ver que tiene como unos ojitos. Estos ojitos son los núcleos que tiene, y tiene 2 núcleos cada célula, y ya es una parte más móvil, y esa parte, estos flagelos le van a ayudar como a anclarse al epitelio gastrointestinal y allí absorber la comida en vez de que nosotros la absorbamos, y al mismo tiempo dañar esos tejidos que hay allí. Entonces, puede ser asintomática, simplemente le dio una giardiasis y no se da cuenta. También puede ser una diarrea que es autolimitante, es decir, una diarrea que simplemente con el pasar de los días se cura con alta hidratación, o puede llevar a una diarrea crónica. Y esto sea por una deficiencia de absorción de nutrientes, porque los parásitos ya han proliferado tanto que están afectando nuestra absorción de nutrientes. Se estima que el 33% de personas en los países en desarrollo pueden o han llegado a sufrir de giardiasis, es decir, un montón de personas, si pensamos en todo el trópico alrededor del mundo. Y de casos sintomáticos que se conozca que son causados por giardiasis, se estima que hay 280 por año, 280 millones por año. Y aquí podemos ver en Colombia en donde se da más, podemos ver que es hacia el noroccidente, el norte y hacia la parte central o sur de nuestro país. La transmisión simplemente se da por consumir alimentos o bebidas que contengan los quistes de Giardia, y también puede ser, como les dije, transferida desde animales hacia los humanos y viceversa, desde humanos hacia animales. Por eso es importante cuando uno se purgar también a sus animalitos.
Ahora, ya que les dije todo el contexto de los parásitos que se estudian en el laboratorio, pues vamos a ver que les voy a explicar cómo se estudian estos parásitos en el laboratorio. Esto se estudia mediante proteínas involucradas en el metabolismo del NAD. Les quiero preguntar en este momento, como para que no hable solamente yo, ¿alguno sabe lo que es una proteína? Sí, de hecho, pues, o sea, yo tengo entendido que en sí es cuando, que eso está en los músculos en sí, ¿verdad? Ujú, sí, en realidad, además, o sea, está en todo nuestro cuerpo, todos estamos hechos de proteína, pero sí, mayoritariamente, digamos, cuando uno dice, oh, por ejemplo, que le dicen que consuma proteína para aumentar los músculos y todo, o que uno consume, pues, músculo de vaca, ¿cierto? Cuando consume la carne, eso sí, tiene un alto contenido de proteínas. Sin embargo, las proteínas son todo, incluso el cabello es proteína, las uñas son proteína, todo lo que, o sea, muchas partes de nuestro cuerpo son proteína. ¿Listo? Mm, ¿Alguno quería comentarme algo? Si no estoy mal, pues son las que le ayudan y le dan como la energía al cuerpo, ¿no? También, Sí, ajá, también, ellas, sí, dale, dale, perdón. también creo que sirven como transporte, o sea, sirven para transportar como que minerales o algo así, no sé, no sé, no Ujú, sabría bien. sí, Pero sí, súper. básicamente son como que las que le dan como ese sustento y esa buena funcionalidad a los organismos, a los órganos. Exacto, sí, lo dijiste perfectamente. Sin proteínas no seríamos nada. ¿Cierto? Las proteínas son las trabajadoras de nuestras células, las que se dedican a todo, a procesar cuando uno se come un pan, a procesar eso y que eso se convierta en energía que podamos utilizar. Cuando ustedes, no sé, están haciendo ejercicio y se comen un bocadillo y vuelven a tener energía, eso es gracias a que las proteínas las rompieron ese azúcar complejo y les da energía a ustedes para utilizarlo. ¿Cierto? Entonces sí, y no solamente muy bien lo que dijiste, lo de transporte, las proteínas también son las que llevan, por ejemplo, el oxígeno desde nuestros pulmones hacia todo nuestro cuerpo. De eso también están involucradas. Y en prácticamente todo lo que tenga que llevar a cabo la célula, en esto hay proteínas. ¿Listo? Entonces es importante estudiar las proteínas de todos los organismos, pero en los parásitos especialmente es importante estudiarlas porque queremos saber si hay proteínas lo suficientemente diferentes a las del humano para poder atacarlas y poder, digamos, si uno ataca una cierta proteína, puede que esa proteína sea vital para la vida del parásito y que cause su muerte. ¿Listo? En particular, en el Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica, exploramos proteínas, pero que están involucradas en el metabolismo del NAD. De pronto, yo creo que ninguno sabe lo que es el NAD, y si lo saben, excelente. Pero el NAD es esta molécula que podemos ver acá, se denomina el dinucleótido de adenina y nicotinamida. Entonces, pues no voy a entrar en la parte química para nada, eso no es lo importante acá. Lo importante es que sepan en qué está involucrado. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que la moneda energética de la célula es el ATP. Entonces, el ATP también es un nucleótido. Y esto es lo que hacen es, digamos, servir ya sea como energía o ya sea, digamos, como partes de esa proteína, como que donan algo a la proteína para que la proteína pueda actuar. Eh, por ejemplo, le donan energía, energía en forma de electrones, por ejemplo. Y eso es lo que hace más que todo el NAD. Él es coenzima, eso se llama coenzima, es cuando una enzima es una proteína que cataliza una reacción, que hace más rápida una reacción química, y a veces las enzimas no pueden actuar solitas, ellas necesitan que haya algo más, una molécula pequeña que les ayude a procesar lo que ellas están procesando. Y en este caso entra el NAD para algunas de estas proteínas. También entra para lo que les dije, es súper central para producir esa moneda energética que es el ATP que se usa en toda la célula. Para poder para poder tener ese ATP necesitamos tener NAD primero, porque está muy involucrado en todo el proceso de crearlo. Y también es un grupo que pueden, por ejemplo, cortan ciertas partes, algunas proteínas y se las pegan a otras, como por decirlo así, para ponerles una etiqueta. Entonces, por ejemplo, una etiqueta de que algo está pasando en la célula, no sé, una condición estresante, y la célula, bueno, listo, ¿qué hago? Necesito que el resto de la célula, que todos nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, es como si le dieran un papel, vea, usted va a hacer tal cosa, usted va a hacer la otra y la otra, ¿cierto? Entonces, una proteína le pega un grupo a la otra,
un grupo químico. Y así es como la célula va cambiando, digamos, algún nivel, si necesita que se exprese un gen, si necesita utilizar o una proteína de un tipo, otra proteína de otro tipo, o necesita sintetizar algo, una molécula. Para ello también se utiliza el NAT. Entonces, como pueden ver, es una molécula que se utiliza un montón en la célula. Y acá les traje, digamos, un ejemplo un poco más didáctico de en qué está involucrado el NAT como en general. El NAT está, por ejemplo, involucrado en la función motora y sensible. Imagínense, sin NAT no podríamos sentir, no podríamos, por ejemplo, procesar los ácidos grasos, es decir, no podríamos comer comida grasosa, o no podríamos más bien utilizar la energía de la grasa para poder llevar a cabo nuestras funciones vitales, no tendríamos función endotelial, es decir, no nos funcionaría bien el flujo sanguíneo, nuestro corazón no funcionaría y demás. Aquí pueden ver todas las funciones que puede tener el NAT y digamos, el NAT es una molécula que se sintetiza en la célula, pero que el precursor, lo que viene antes, como el que arreglan para que se vuelvan a, viene de la dieta y es una de las vitaminas, es la vitamina B3. ¿Listo? Entonces, que se llama niacina. ¿Listo? Entonces, pues como pueden ver, el NAT es muy, muy importante para todos los procesos de la célula o para la gran mayoría. Y por lo tanto, mirar si de pronto esas proteínas que están involucradas en eso, pues imagínense si es tan importante, pues de pronto al bloquearlo, pues la vida no sea, no, eso no sea compatible con la vida, ¿cierto? Y ahí podría haber un blanco importante farmacológico, ¿cierto? Entonces, aquí les traje algo que no, por favor no se confundan, es simplemente porque necesito acá algunos nombres y es para explicarles la biosíntesis del NAT. Como les dije, uno consume o el cuerpo recicla los precursores, es decir, las moléculas previas a ese NAD, y mediante las proteínas, ellas van cambiando ese grupo, lo modifican químicamente hasta llegar al NAD. Y esas son las proteínas precisamente que se estudian en el laboratorio de los parásitos. Y aquí les resalto las que hemos estudiado de esa, esto es una, como una ruta metabólica y esta ruta pues todas estas enzimas en las que se han más que todo estudiado en nuestro laboratorio, una denominada N-MNAT, una natquinasa y una sirtuina. ¿Listo? Tranquilos, no importan los nombres, lo importante es que sepan que están involucradas en crear esta molécula de NAD. Asimismo, también se han explorado transportadores de NAD, es decir, proteínas que, como bien lo dijo el compañero que acaba de participar, que transportan esas moléculas que son importantes, ¿cierto? Y las transportan, por ejemplo, de un espacio celular a otro. ¿Listo? Entonces, para ello, para poder estudiar las proteínas de los parásitos, necesitamos tecnología de proteínas recombinantes. ¿Alguna vez ha escuchado qué es una proteína recombinante? Ay, perdón, alguien ha respondido. La energía se da por el ciclo de Krebs, creo, y en la glucólisis para formar ATP. Sí, exacto. Y allí, si uno se pone a mirar las reacciones, ahí está el NAD involucrado. Bueno, ¿alguno sabe qué es una proteína recombinante o le suena o ahí sí ya los perdí? Bueno, creo que ninguno sabe y si sabe, pues déjenmelo saber. Una proteína recombinante. En primer lugar, antes de explicarles lo que es una proteína recombinante, quiero que repasarles un poco el concepto de cómo se dan las proteínas, cómo se crean las proteínas en la célula, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuestra información genética, ¿cierto? Ustedes han escuchado que el ADN, ¿cierto? La molécula de herencia, lo que heredamos de nuestros padres, lo que vamos a darle a nuestros hijos, etcétera, ¿cierto? Hay algo que se llama el dogma central de la biología molecular y es cómo se pasa de esa información a un producto funcional. ¿Listo? Y se da por, listo, gracias Santiago. Esto se da por medio de este proceso. En primer lugar, se pasa a una molécula que es como un intermediario que va a salir del núcleo y va a llegar a la parte externa, llamada citoplasma en la célula, y llega ahí y va a empezar a decir, listo, esta es la lista que traje, es como hagan de cuenta que ustedes copiaron en la biblioteca algo en un papel y después lo van a pasar al computador. Entonces lo anotaron rápido y lo dejaron en un papel. Hagan de cuenta que esta molécula que se llama ARN mensajero
es el papel que ustedes después van a leer para, digamos, hacer una torta, ¿listo? Y la torta va a ser la proteína, ¿cierto? Porque va a ser un producto funcional. ¿Listo? Entonces la torta es la proteína, ustedes fueron a una biblioteca a sacar la receta, la leyeron, pero ustedes dejaron allá el libro y se trajeron la hojita con la receta, ¿cierto? La trajeron, empezaron a cocinar, hicieron su pastel, que en este caso pues sería la proteína, ¿listo? Entonces eso es lo que pasa en la célula, ¿listo? Entonces esos son los dos procesos que ocurren. No quiero que se queden solo con los nombres. Lo más importante es que sepan de dónde viene, ¿cierto? Viene de haber leído en ese libro esa parte específica que era importante para ese producto, ¿cierto? Porque si ustedes hubieran copiado, no, que quiero hacer una torta de chocolate, pero me traje la receta de pastel de queso, pues de pronto no me va a servir, ¿cierto? De pronto no es tan útil. O si me traje, no sé, la receta de estofado de carne, pues no tiene nada que ver con lo que yo necesito. Entonces, en el ADN hay un montón de información, es una enciclopedia, por decirlo así, y ustedes y la célula es la que se encarga y las mismas proteínas se encargan de escoger qué es lo que van a leer, qué es lo que van a transportar. ¿Listo? Entonces, sabiendo que el ADN tiene esas secuencias que codifican para todas las proteínas que necesita un organismo, entonces de allí es de donde se extrae esa información. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente se toma una porción, es decir, un gen, no sé si han escuchado la palabra gen. Los genes traducen a proteínas, o sea, a productos funcionales. Entonces, lo que se hace es tomar uno de esos genes del genoma y transferirlo a como un mini cromosoma, como otro pedazo de ADN que va a entender un organismo, que va a entender un organismo que no es el organismo de uno. Entonces, por ejemplo, yo quiero explorar una proteína del parásito Leishman, pero yo de pronto es muy peligroso de pronto yo poner a la leishmania, me expongo a una enfermedad, entonces yo digo, listo, no lo voy a hacer con leishmania, sino que voy a sacar esa porción de información del DNA, perdón, del ADN, y lo voy a pasar, por ejemplo, a una bacteria. ¿Listo? Una bacteria que ya sé cómo se maneja, que sé que no me va a hacer nada, que si me contamino yo, se me da sobre la piel, no me va a dar nada, no me voy a enfermar, ¿cierto? Y es más fácil para estudiar. Entonces yo cojo eso, que si ven acá, perdón la resolución, pero dice gen de la proteína de interés. Ellos cogemos esto, lo ponemos dentro de algo que se llama plásmido, que es como hagan de cuenta un cromosoma, pero chiquitico, que es para únicamente las bacterias. Y luego de eso lo metemos dentro de la célula, dentro de una bacteria. Entonces lo ponemos en una bacteria y ella va a empezar a hacer este proceso, pero con el gen que nos interesa. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué no simplemente, no sé, purificar la proteína a partir del parásito, ¿cierto? Uno dirá, pero qué complicado ponerse a cortar el gen, que meterlo en el plasmio, que meterlo en la célula, que poner a crecer la célula. Y lo importante de esto es que vamos a tener una proteína, digamos que para aislarla y para poderla ver a ella solita. Si lo viéramos con los parásitos, de pronto tendríamos contaminación y no sabríamos si lo que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo, es realmente por nuestra proteína o si se trata de otro artefacto que no tengamos en cuenta. Entonces aquí lo que hacemos es tratar de purificar esa proteína y tenerla solita, pura. ¿Cierto? Solita, aislada y ponerla a ver, bueno, listo, ya la tenemos solita, entonces ella, ¿quién es? ¿Cierto? Cómo se comporta, qué es lo que hace, ¿cierto? ¿Cuál es su función? Para verla un poco más, digamos, a ella solita y ya después empezarla a poner en contexto. ¿Listo? También el laboratorio previo a hacer todo este trabajo, se necesita hacer un trabajo bioinformático. ¿Alguno ha escuchado el término bioinformática o les suena algo? Eh, si yo les dijera qué es la bioinformática, alguno me podría decir, a mí me suena que es esto o esto. ¿A qué les suena bioinformática? Bueno, ahí les doy la clave con la figurita que les puse ahí. Pero no sé si alguno quiera participar y decirme qué piensa. Pues, o sea, en sí, yo soy programador y pues tal vez en sí cuando mezclas bio con la parte de hacer scripts o algún software, lo que haces en sí es mezclar inteligencia artificial o ciertas cosas que mediante el input de vida arroje algo, sí. Ujú, No ok, sé si sí. me explico bien.
Ujú. Sí, perfecto. Entonces, la bioinformática, bueno, bio ya nos dice que es de vida, ¿cierto? Informática, pues tiene que ver algo con tecnología, con computación, ¿cierto? Con sistemas, y es mezclar a los dos. Entonces, tenemos dos ramas de la bioinformática, en este caso vamos a ver solo una. Hay uno que se llama bioinformática y otra que se llama biología computacional. Entonces, a la que tú te refieres es biología computacional, que es aplicar ese conocimiento que tenemos de los sistemas biológicos para programar y para crear programas como por ejemplo la inteligencia artificial que reflejen como ese comportamiento que sucede en la naturaleza, pero para crear cosas que sean más complejas a nivel computacional. Por ejemplo, hay algo muy bonito que se llama sistemas inmunes artificiales y es replicar lo que pasa en nuestro sistema inmune, pero pues, con sistemas computacionales. Y se utiliza mucho, sobre todo, por ejemplo, para las publicidades. Entonces, una vez uno le da clic a algo, bueno, no sé nada de, no sé mucho de computación, entonces, pues no les voy a decir con términos ultra elaborados, pero lo importante es que digamos que uno tiene un contacto con una publicidad y el programa empieza o el algoritmo empieza a procesar que uno necesita y que debe estar uno preparado más para que le muestren ciertas publicidades que le van a interesar más. Y eso es parecido a lo que hace el sistema inmune. Cuando recibe un patógeno, él se prepara, él lo procesa, él pelea contra ese patógeno y luego queda con una memoria, queda con una memoria que son los anticuerpos, que es como por ejemplo cuando uno se vacuna, que dice, oh, ¿cómo sirve? Pues porque uno se vacuna y quedan los anticuerpos ahí como que esperando a que uno se vuelva a infectar con eso para que el cuerpo sea súper eficiente y lo elimine de una. Algo muy parecido pasa con eso, con las publicidades de un modo análogo, no es igual, pero sí. Entonces, eso que dijiste, sí, está muy bien. Eso es biología computacional. Ahora, también hay algo súper importante, es aplicar lo que ya sabemos de los algoritmos y de la informática a la biología. Entonces, por ejemplo, para nosotros tenemos bases de datos donde almacenamos la información genética, donde sabemos las secuencias, por ejemplo, del genoma humano. El genoma humano es toda la información genética que tiene una célula humana, ¿cierto? Que en realidad, pues cada humano tiene, en todas sus células tienen exactamente la misma información. Todas las células del cuerpo de ustedes tienen, todas las células, desde una neurona hasta una célula de la piel, tienen la misma información exactamente en el núcleo. Lo que pasa es que cada célula utiliza diferentes genes. Entonces dice, no, a mí me sirve tal proteína que, por ejemplo, no sé, que produce la melanina, que por ejemplo es la de la piel. O no, es que, por ejemplo, yo necesito algo para fabricar neurotransmisores, que es, por ejemplo, las neuronas. Entonces ellas usan otro tipo, otro pool, otro grupito de proteínas, ¿cierto? Entonces, las herramientas bioinformáticas nos sirven para, como es tanta información, o sea, nuestro genoma se codifica en algo que se llama bases nitrogenadas y el genoma humano tiene 3.000 millones de esas bases. Entonces, imagínense si uno se pusiera manualmente a mirar qué bases tiene uno, pues nunca acaba, ¿cierto? Y para eso nos sirven los sistemas informáticos, para ese procesamiento que humanamente no lo podemos hacer, ¿cierto? Y podemos utilizar esas herramientas bioinformáticas para poder explorar los genomas de los parásitos y para compararlos con nosotros, para ver si esos genes son lo suficientemente diferentes como para que si ataquemos con algo, mate al parásito y no nos mate a nosotros, porque pues ya saben, si por ejemplo hay una proteína, o perdón, un gen que sea igualitico del parásito y de nosotros, si nosotros atacamos al parásito, lo más probable es que también nos vaya a afectar a nosotros, ¿cierto? Y es algo que pasa mucho con las medicinas que se utilizan ahorita. O por ejemplo, cuando dicen, ay, que usen etanol, por ejemplo, para las bacterias, ¿cierto? Que para limpiarse las manos. El etanol también afecta las células humanas y también mata algunas células de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que es en mucha, o sea, no lo notamos porque tenemos muchísimas células, ¿cierto? Pero, pues digamos, si uno se viviera todo el tiempo echando etanol, podría incluso llegar a afectarnos. Y eso es lo que pasa con muchos fármacos. Por eso es que necesitamos hacer este estudio previo y utilizamos esas herramientas informáticas para poder ver que sean suficientemente diferentes como para poder utilizarlo como un blanco farmacológico. ¿Listo? Y eso es lo que vemos aquí. En una de las tesis que hicimos en el laboratorio podemos ver esto, que si ustedes ven acá, este HS es Homo sapiens, ¿listo? Y esto es un gen, ¿listo? Perdón, esto es una secuencia de proteína.
¿Listo? Esta es una proteína. Las proteínas se codifican en unidades básicas que se llaman aminoácidos. Entonces, cada uno de estos es un aminoácido. ¿Listo? Eso no es importante, hagan de cuenta que esta es la secuencia de la proteína. ¿Listo? Y si pueden ver acá, la proteína humana tiene esta parte y luego sigue con esta parte. Toda esta partecita es única de estos parásitos, digamos, Leishmania brasilensis. Este es otro Leishmania que creo que es mexicanos. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí, esto es súper importante, porque uno dice, de pronto acá, o sea, esta es una sección que la proteína humana, o sea, nuestra proteína no tiene. ¿Qué tal si yo miro a ver qué es la función que tiene esta parte de la proteína y la ataco? De pronto, si yo la ataco, queda no funcional y el parásito muere, pero mi proteína no se afectó porque ella ni siquiera tiene esa secuencia a la que atacar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos utilizando herramientas bioinformáticas, porque imagínense uno ponerse a hacerlo uno en uno, a comparar letra por letra uno, pues queda un poquito difícil para hacerlo nosotros, nos demoraríamos meses haciéndolo. También hacemos algo que es predictores, algoritmos que predicen cómo va a ser la estructura tridimensional, o sea, las proteínas claramente, pues como todas las moléculas tienen estructura tridimensional, ¿cierto? No, pues uno las pinta planitas, las moléculas y todo, pero se sabe que son estructuras tridimensionales. Y lo mismo pasa con las proteínas. Ellas tienen esta secuencia que ustedes la ven acá como una lista, ¿cierto? Pero pues después cada uno de esos aminoácidos se va a plegar y va a formar estructuras como estas, ¿listo? Entonces, cada una de estas letricas está aquí porque es un aminoácido, una unidad básica, hagan de cuenta, como por decirlo así, ustedes están haciendo un collar y tienen las perlitas, lo que le vayan a poner, las cuenticas que le ponen, esos son los aminoácidos de la proteína y después hagan de cuenta que ustedes enrollan el collar y le van a hacer nudos y le van a poner cosas. Eso es lo que pasa cuando una proteína se pliega, ¿cierto? Forma una estructura tridimensional. Eso es lo que vemos acá y acá también se está comparando con las humanas. Si ustedes ven acá hay más de una, si ven que hay varios colores, entonces porque están varias, no solamente la del parásito, que es Leishmania, sino también está la del humano. Y esto lo hacemos con el fin de ver si tridimensionalmente se diferencian y si es posible alguna de estas estructuras, eh, digamos que romperla o afectarla y que eso haga que la proteína no sea funcional. ¿Listo? Y el fin objetivo, perdón, el fin último de estos estudios es precisamente hallar esas regiones que les comenté que sean únicas del parásito o que por lo menos sean lo bastante diferentes del humano que no lo afecten. ¿Listo? Y pues esto con el fin de generar blancos farmacológicos. Entonces, ya les había comentado más o menos cómo ocurre el proceso. Aquí tenemos el gen de nuestro organismo de interés, lo ponemos en nuestro plásmido, que es lo que vamos a meterle a las bacterias. En nuestro laboratorio utilizamos bacterias de la especie E. coli, no sé si la han escuchado, Escherichia coli, es una bacteria que no tenemos naturalmente en nuestro intestino, que algunas veces puede llegar a ser patógena, pero pues la que se usa en el laboratorio no es patógena, entonces eso nos quita un riesgo, ¿cierto?, de manipulación. Y luego lo que hacemos es, tenemos a la información, ¿cierto? Tenemos, hagan de cuenta que sacamos una fotocopia, ¿cierto? Sacamos la parte que nos importa del organismo de interés, por ejemplo, el Leishmania, lo metimos entre un librito corto, que es el plásmido, que vamos a meter dentro de la bacteria, y luego ese es el que vamos a leer de nuevo, que vamos a copiar para hacer la proteína, ¿cierto? La receta. Entonces leemos la receta, que es, la transcribimos en ese ARN, y posteriormente la ponemos, todo esto ocurre dentro de la célula, ¿no? Y posteriormente se da la síntesis de la proteína. Si bien se acuerdan de los aminoácidos que les conté, que eran como las cuenticas de un collar, estos son los aminoácidos, cada uno de estos, y en conjunto forman la proteína, ¿listo? Y cuando ya tenemos la proteína dentro de la célula, todo eso, como les dije, ocurre dentro de la célula, toda esta parte, es obviamente microscópica, ocurre acá, y cuando ya ocurre eso, lo que hacemos es rompemos las células bacterianas y sacamos los contenidos que tiene, todo lo que tiene, todo, y luego empezamos a extraer, empezamos a descartar, por ejemplo, la membrana de la bacteria, el ADN de la bacteria, eso no nos importa, lo que nos importa es la proteína que le dijimos, exprésenos esta, como que haga esta receta, ¿cierto? Cocine el pastel usted, ¿cierto? Y ella lo hizo, pero pues también hizo sus propios pasteles de bacteria. Y entonces, no, eso lo descartamos y lo que hacemos es purificar nuestra proteína para obtenerla de esta manera.
purificada, ¿cierto? Y de esta manera, cuando ya se tiene purificada, que ya la tenemos en su estado nativo, plegada, lo que hacemos es medir su actividad, dependiendo de qué es la actividad que sea. Como les dije, cada proteína tiene una función diferente y medir actividad es medir si su función, o sea, cómo lleva su función a cabo, ¿cierto? Si la lleva, con qué tasa la lleva, qué tan rápido la lleva, ¿listo? Entonces, ay, perdón, ¿alguien quería preguntar? Ay, perdón, yo no había visto que alguien había comentado. Sí, exacto, Valeria, creo, Valeria. Exacto, es ayudarnos de las herramientas informáticas para nuestros estudios en la ciencia. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar, ya que les di todo el contexto de nuestra investigación, les voy a contar qué es lo que hemos encontrado en la actualidad. ¿Listo? Entonces, hemos explorado estos parásitos, ¿cierto? Entonces yo les traje aquí qué proteínas son las que se han estudiado y de cuáles organismos, de cuáles se han identificado, porque es que tenemos la información de todo el genoma, es decir, de toda la información genética, pero uno no puede decir, ay, sí, es que me parece que este gen codifica para, esta receta es para este, porque hasta que uno no la vea en modo experimental, uno no puede confirmar. ¿Listo? Esas herramientas bioinformáticas nos sirven para predecir, más no para confirmar y ratificar. ¿Listo? Es como una herramienta previa a la parte experimental. Entonces ahora les estoy contando la parte experimental, que es cuando decimos una identificación de una proteína. Estas son todas las proteínas que volví a traerles el cuadrito acá, que se acuerdan que les dije esta y les dije esta. Esas son las que se han explorado. Y estos, los organismos que les había contado, toda la historia que les conté, ahora viéndolos de esos parásitos, qué proteínas son las que hemos estudiado. Por ejemplo, de esta NMNAT, que es la que de hecho fabrica el NAT, digamos el último paso para ya llegar hacia el NAT, la hemos explorado en todos nuestros parásitos. La natquinasa, que es añadirle un grupo fosfato, es decir, ustedes saben del elemento fósforo, hay un grupo que se llama fosfato, que es fósforo y oxígeno, y eso se le añade. Y normalmente cuando uno le añade fósforo a una molécula es para añadir energía o enlaces ricos en energía. ¿Listo? Entonces esa proteína se encarga de pegarle un grupo fosfato a esa molécula que yo les mostré, que les dije que no les importará mucho, pero pues lo importante es que ya saben qué es lo que hace esa proteína. ¿Listo? La sirtuina es algo que regula la expresión de los genes, o sea, que se lea o no la receta de la enciclopedia, ¿cierto? Que se copie, que se transcriba la información, depende de si la célula lo quiere hacer. Y eso se regula mediante proteínas, que son reguladoras, y esta es una de ellas. También hay transportadores, como les comenté, transportadores de NAD o transportadores de diferentes cosas, pero en específicamente en el laboratorio, pues del NAD, y regulación de la expresión de estas proteínas. Listo, que eso también se ha explorado, y se ha explorado, más que todo se ha explorado en Giardia y en Leishmania. ¿Listo? Y bueno, algunos de los hallazgos aquí se ha encontrado, ¿se acuerdan de la NMNAT, que es el pasito final? Antes de construir la molécula súper importante, es esta, ¿cierto? Esta proteína es la que cataliza, uno dice cataliza porque lleva a cabo más rápido la reacción, como que acelera la reacción, entonces ella cataliza la creación del NAD, ¿cierto? Y estas NMNATs se ha visto que los parásitos intracelulares solo tienen una, mientras que humanos y parásitos extracelulares tienen dos. Bueno, los humanos tienen tres, pero los parásitos tienen dos, o sea, como dos versiones de esa proteína. Una que se ubica a nivel del citoplasma, que es acá, digamos, afuera, con todos los otros organelos, como por decirlo así, en la piscina dentro de la célula, y otra que se ubica en la mitocondria, que la mitocondria es un organelo que produce mucha energía en la célula. ¿Listo? Entonces, se ha visto que, por ejemplo, es curioso, ¿no? Extracelulares sí tienen dos proteínas, pero intracelulares tienen una. ¿Por qué? Y una hipótesis que se ha llegado a plantear en el laboratorio es que los organismos que son parásitos intracelulares han hecho una simplificación de esas rutas metabólicas. Han dicho, no, pero yo para qué uso tanta proteína si yo lo que puedo hacer es transportar lo que yo necesito desde el hospedero. Yo, como estoy dentro de la célula, ¿qué hago? Pues le cojo sus cositas y voy acá replicándome y ya luego la exploto, ¿cierto? Porque ese es su modo de vida.
Entonces, aquí pues pueden ver que hemos encontrado cosas muy bonitas. Esto lo encontraron tanto en Leishmania. ¿Se acuerdan que Leishmania era el que invadía los macrófagos? Y lo mismo, Trypanosoma. Ellos también invaden macrófagos. Y en ambos se ha encontrado, estas son las N-meniates, así se ve una proteína. Esto es lo que nos llama una proteína. Se han encontrado que estas solo se encuentran una variante. O sea, solo hay una instrucción en esa enciclopedia del libro. O sea, en esa enciclopedia solo hay una receta para N-meniate. En cambio, en los parásitos extracelulares hay dos. ¿Listo? No sé si para todos es claro hasta ahora lo que llevo. Espero que sí. Ahora, como les había comentado, entonces, ¿cómo transportan eso? Si ellos dicen, no, yo voy a transportar esa molécula hasta adentro, ¿no? Yo se la voy a robar y la interiorizo a mí y ya, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues a través de otras proteínas que son transportadores. Y esas se han explorado en Leishmania y en Trypanosoma en nuestro laboratorio. Estas son las que hasta ahora se han identificado, las que se han explorado. Y acá les traje algo muy bonito que se llama inmunofluorescencia, que es ver por fluorescencia la localización subcelular, es decir, en qué parte de la célula se ubican las proteínas. Y se encontró que las de Leishmania se encuentran en la mitocondria. Entonces, ¿para qué es? Porque como tienen solamente una de estas proteínas, entonces necesitan antes un transporte que les lleve eso adentro de uno de sus organelos, o sea, dentro de la mitocondria. Entonces ellos necesitan esos transportadores para que llevar esas moléculas adentro. Y de Trypanosoma cruzi ya se acabó el estudio, pero no se han publicado los resultados. También hay moléculas reguladoras de la expresión de esas proteínas o modificaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay unas proteínas que les decían, les voy a pegar esta cinta que dice tal cosa, o esto, o este mensaje que dice tal otro? Eso es lo que hacen algunas proteínas y se han explorado algunas proteínas que hacen eso. Y acá, por ejemplo, se puede ver a una de las proteínas que se llama NADK, que era la que yo les dije que le pegaba el grupo fosfato. Se ven todas este tipo de modificaciones, se pueden modificar a lo largo de toda esta parte. ¿Listo? Entonces, esto también altera el nivel de tasa de expresión, es decir, cuánta proteína se va a producir y es decir, cuántos pasteles vamos a hacer. Por decirles de nuevo con la analogía, espero que la entiendan, que sea clara, es cuando uno dice un factor de transcripción, que dice, por ejemplo, acá, esos factores son proteínas que se pegan al ADN, o sea, como hagan de cuenta unos guardianes de esa enciclopedia, y que ellos son los que dicen como, sí, léase, mire, venga, lea este pedazo, o sea, saque esta receta y hágala. Como que ellos son los que regulan cuáles son las proteínas que van a haber en la célula, ¿cierto? Entonces, cuando se ve, por ejemplo, si ven, también está dentro del núcleo, que es donde está nuestro ADN, ¿cierto? Y bajo ciertas condiciones, ella está afuera, pero cuando se necesita ya entra al núcleo y les dice, listo, 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 necesito que leamos esta y esta y esta. ¿Listo? Y entonces la maquinaria empieza, ok, vamos a empezar a leer esto y vamos a traducir, vamos a hacer el pastel de esto o vamos a hacer tal receta, tal otra, ¿cierto? Entonces, súper interesante porque se ha visto que bajo diferentes condiciones este factor de transcripción actúa y puede que sea un factor vital para la célula y por lo tanto puede ser un objetivo importante de los parásitos, ¿cierto? Entonces vemos que también tiene ese tipo de regulación. También hemos producido algo muy bonito, que son anticuerpos. ¿Se acuerdan que les conté los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas que existen en el sistema inmune y su función es unirse específicamente a ciertas moléculas particulares. Por ejemplo, cuando uno se vacuna, por ejemplo, la vacuna del COVID, a uno muchas eran de ARN mensajero, que es esa recetica, ¿cierto? Esa recetica que sale del núcleo a leerse, ¿cierto? En el caso del ARN mensajero del virus no se iba a leer porque no había la maquinaria para leerla, pero los anticuerpos se unieron a eso. El cuerpo tiene como unos anticuerpos contra todo y están esperando a ver con quién se chocan que sí cuadre, por decirlo así, con que encaje. Y cuando encajan, todo el sistema inmune se activa y empieza a producirlos en gran cantidad. Entonces, los anticuerpos también son muy útiles a nivel de investigación. ¿Por qué? Porque imagínense si uno tiene un anticuerpo contra una proteína específica.
pues en cualquier lado no, yo le pongo el anticuerpo, me lo va a detectar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el anticuerpo lo que hace es unirse específicamente a esas moléculas, ya sea proteína, ya sea un péptido, ya sea, por ejemplo, un azúcar de la pared de una bacteria, por ejemplo. Las bacterias están como con un traje de azúcares, rodeados de un traje de azúcar. Y esos azúcares muchas veces son algo que identifican los anticuerpos, que los identifican acá. Y cuando los identifican, el sistema inmune es cuando se activa. Entonces, una vez que uno ya haya tenido ese contacto con el cuerpo, ya está acostumbrado, por decirlo así, ya sabe, tiene una memoria sobre lo que ya se ha encontrado. ¿Listo? Pero digamos que en contexto de biotecnología nos sirve mucho este tipo de hecho. Y lo hemos hecho en gallinas. ¿Por qué en gallinas? Porque en gallinas, una gallina es un animal grande y es un animal que uno le puede sacar sangre sin tener que, o sea, la cantidad de sangre que uno le puede sacar es superior, por ejemplo, a la de un ratoncito, y por lo tanto no hay necesidad de matarlo. ¿Cierto? Muchas veces cuando se producen anticuerpos sí es necesario que maten al ratoncito porque es muy poquita la sangre y necesita, ¿cierto? En cambio, con gallinas muchas veces no es necesario sacrificarlas. También es importante ver que las gallinitas en sus huevitos les pasan los anticuerpos a sus, como por decirlo así, a sus potenciales hijitos, ¿cierto? Entonces, de hecho, de los huevitos, pues que no están fecundados ni nada, se pueden sacar esos anticuerpos y esos también se pueden utilizar, se pueden purificar y utilizarse. ¿Listo? Entonces, pues también si, por ejemplo, la proteína viene del humano, es más probable que ya tenga una respuesta inmune más fuerte que, por ejemplo, la de un conejo, porque un conejo pues es como más cercano y como que esa proteína se me hace conocida, yo mejor no hago anticuerpos contra eso porque eso es como hagan de cuenta hacer un arma específica contra algo. Entonces, pues ellos obviamente no van a hacer armas específicas contra algo que se parezca mucho a ellos, ¿cierto? Y listo. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado en el laboratorio con nuestras gallinitas y esto lo hemos utilizado, por ejemplo, para ensayos que se llaman Western blot, que es algo que se ve como así y funciona así. Uno pone una proteína en una superficie, en una membrana, posteriormente le pone el anticuerpo que desarrolló en la gallinita, después pone un anticuerpo secundario, que es un anticuerpo que viene con una enzima, con una proteína unida, y esa proteína, cuando procesa, digamos, su reacción, cuando lleva a cabo su función, nos cambia de color una molécula indicadora. Y eso nos quiere decir que la proteína está allí. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que hicimos esta contra una proteína que se llama proteína verde fluorescente. Hicimos anticuerpos en gallinita y lo detectamos de esta manera. Y como pueden ver, por ejemplo, aquí se logró detectar y esta es otra proteína y la proteína negativa, si bien es tan específico el anticuerpo que no reconoció la otra proteína y no se ve por ningún lado, no. Como esta no se unió, pues este tampoco se unió y esto no reaccionó, ¿cierto? Esto se lavó y se fue. Pero en cambio acá sí quedó todo anclado, ¿cierto? Y ahí es cuando se da la reacción. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Como conclusiones, solamente les quería decir que pues, los parásitos protozoarios tienen una gran y alta incidencia en la salud pública y por eso es súper de interés que, y sobre todo localmente en Colombia, que se estudien estos parásitos para lograr esos blancos farmacológicos. En el IBIC se ha desarrollado eso utilizando las proteínas del metabolismo del NAD, como las que podemos ver acá, y estos constituyen posibles blancos farmacológicos. Y listo. Muchas gracias. Qué pena si me extendí demasiado. Gracias a todos por escucharme. No sé si tengan preguntas de algo. Estaré muy dispuesta a responderles. Muchas gracias. Valentina, muchas gracias por tu presentación. Muy completa, la verdad. Muy interesante también. Gracias a ustedes. Antes de las preguntas, bueno, quisiera indicar que aquellos que falten por completar el listado de asistencia, lo tienen nuevamente en el chat. Y ya teniendo esto en cuenta, nada, todas las preguntas que puedan tener, ya nuestra conferencista está lista para recibirlas. Entonces, adelante. Gracias. Sí, sean exactos. Esperemos que siga ampliándose este campo porque también producir esos insumos aquí en Colombia es importante.
y generar ese tipo de desarrollos aquí es muy bonito. Pues creo que no hay preguntas. Pues, Sí. digamos, a mí me gustaría ver como de dónde surgió como la idea de todo esto, de realizar esas investigaciones, o sea, ¿qué los llevó a hacer eso? Pues la verdad es algo que ya lleva bastante tiempo. Livic es un grupo que ya lleva mucho, mucho tiempo. Yo creo que el grupo tiene más de 30 años y desde ese momento ellos empezaron a estudiar por Yardia, pero se ha visto, digamos, que la motivación más importante es que, como les dije al principio, esas son enfermedades huérfanas, enfermedades que casi nadie estudia, que no se les dedica el tiempo necesario y como pueden ver, nosotros todos, si vamos nomás a tierra caliente, ya estamos en riesgo de contraer una de estas enfermedades. Imagínense, con ese alto riesgo y no hay nada que podamos hacer. O los tratamientos, muchísimos ya han mostrado que los parásitos son resistentes a eso. Entonces, digamos que generar este estudio desde el principio se ha visto también como desarrollar algo, herramientas autóctonas, ¿cierto? Desarrollar algo que sea de pronto no dependiendo de los recursos de países tan desarrollados, sino también nosotros impulsar algo que nos ayude a nosotros mismos, ¿cierto? Como sería poder generar eh, em, fármacos contra estos parásitos. Pero sí, pues no estoy segura. El profe Basserman, que fue, digamos, uno de los líderes del grupo hace mucho tiempo, no sé cuál fue su motivación inicial, pero pues esa es la motivación que tenemos ahorita. ¿Alguno tiene otra pregunta? Pues Valentina, me parece que no hay más preguntas. De todas maneras, Valentina, nuevamente agradecerte por tu presentación. Y a todos, pues también indicarles que, digamos, este es un espacio que la Facultad de Ciencias les brindó, por supuesto, gracias al proyecto Reto a la U en su tercera versión, y pues gracias a la Secretaría de Educación y pues a la misma Universidad Nacional. Entonces, siendo así, si no hay más preguntas finalmente, agradecemos su asistencia nuevamente a Valentina por su presentación y pues por supuesto les estaremos avisando de nuevas conferencias que se puedan presentar desde la Facultad de Ciencias. Listo, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Me alegra que les haya gustado y que les sirva. Muchas gracias, Valentina. Que tengas buen día entonces, buena tarde. Y a todos Gracias, lo igualmente buena tarde. mismo. Gracias. Buena tarde para todos, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, igual.